Hoy aprenderás sobre poleas y polipastos y además aprenderás a resolver ejercicios. ¿Estás viendo STEM con Pablo? Una polea está compuesta por una rueda ranurada que gira alrededor de un eje. Ese eje está sujeto en una superficie fija y a través de la rueda pasa una cuerda que nos permite vencer una resistencia que vamos a llamar R cuando le aplicamos una fuerza F. Vamos a ver ahora qué tipos de poleas podemos encontrar. Vamos a estudiar la polea fija, la polea móvil y los polipastos. Empezamos con la polea fija. Este sistema tiene solo una rueda fija. La función que tiene es cambiar la dirección de la fuerza para levantar el peso. Si nosotros quisiéramos levantar esa resistencia sin una polea, tendríamos que ejercer una fuerza hacia arriba. Lo que nos permite la polea fija es levantar esa resistencia ejerciendo una fuerza hacia abajo, lo que es mucho más fácil para nosotros. En el caso de la polea fija, para conseguir el equilibrio, tenemos que aplicar una fuerza que sea del mismo valor que la resistencia. Es por eso que la fórmula para calcular la fuerza necesaria para levantar esa carga es que la fuerza es igual a la resistencia. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, calcula la fuerza que hay que ejercer en la polea de la figura para levantar una resistencia R igual a 50 newtons. Como hemos visto en la teoría, en este tipo de poleas tenemos que aplicar la misma fuerza que la que ejerce la resistencia. En este caso, como la resistencia son 50 newtons, la fuerza que tenemos que aplicar es de 50 newtons. El siguiente tipo de polea que tenemos es la polea móvil. En este sistema, un extremo de la cuerda está conectado a un extremo fijo y el otro lado de la cuerda está a un extremo móvil. Esta rueda sube o baja siguiendo la dirección de la cuerda. En este tipo de poleas, para vencer a la resistencia hay que aplicar la mitad de la fuerza, ya que ésta se reparte en los dos extremos de la cuerda. Lo vas a entender mucho mejor en el siguiente ejemplo. La fórmula que utilizamos es que la fuerza es igual a la resistencia dividido entre 2. En este ejemplo nos piden calcular la fuerza que hay que ejercer en la polea de la figura para levantar una resistencia de 50 newtons. En este caso tenemos una polea móvil. Como hemos visto en la teoría, esos 50 newtons se van a repartir en los dos extremos de la cuerda, lo que en el extremo izquierdo, el extremo fijo en este caso, vamos a tener 25 newtons y en el extremo móvil del lado derecho vamos a tener otros 25 newtons. Como vemos, la resistencia se reparte a los dos lados de la polea. O bien, utilizando la fórmula, podemos decir que la fuerza es igual a la resistencia partido de 2, como la resistencia son 50 newtons, pues la fuerza será de 25 newtons. Por último vamos a ver qué son los polipastos, y son una combinación de poleas fijas y poleas móviles. Las poleas móviles están enganchadas a la resistencia y además están colocadas a la misma altura. Estas poleas además suben o bajan con la resistencia. La fuerza que tenemos que aplicar para vencer a esta resistencia es igual a la resistencia dividida por el doble del número de poleas móviles. F es igual a R dividido entre 2 por M, donde M es el número de poleas móviles. En este ejemplo nos piden calcular la fuerza que hay que ejercer en el polipasto para levantar una resistencia de 200 newtons. Como ves, aquí tenemos dos poleas fijas y dos poleas móviles. A las dos poleas móviles está sujeta la resistencia de 200 newtons. Esa resistencia de 200 newtons se reparte en las dos poleas móviles, por lo que a cada una de ellas le va a tocar soportar 100 newtons. Como hemos visto antes, en las poleas móviles, cada uno de los extremos se llevaba la mitad de la resistencia. Por tanto, a cada extremo de la polea móvil le tocará soportar una resistencia de 50 newtons, que es la mitad de lo que soporta cada polea móvil. Utilizando la fórmula, vemos que como la fuerza es igual a la resistencia dividido por 2 por el número de poleas móviles,
Al hacer esta operación tenemos que la fuerza es igual a 200 dividido entre 4. Al dividir tenemos que la fuerza a aplicar es de 50 newtons. En esta imagen final puedes comparar los tres tipos de poleas que hemos visto y las fórmulas que se utilizan para resolver cada una de ellas.